El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. La sillita esa, pásame la silla esa, poner aquí el agua, póngala. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta lo que ha sucedido en estos días, el acontecimiento grande que ha sucedido en estos días. Ha sucedido algo fantástico. Dios había prometido venir a salvar al hombre pecador. El hombre que a causa de Adán y Eva se convirtió en un pecador, perdiendo el cielo. Dios había prometido que mandaría un Salvador. El pueblo de Israel lo esperaba. Lo esperó mucho tiempo.
Y fue tanto el tiempo que ya el pueblo, cuando llegó, ya como que creía que eran mentiras. Entonces viene lo que se llama el Evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia consiste en que efectivamente Dios tuvo compasión del ser humano pecador, del Adán y Eva pecadores. Dios tuvo compasión y ha venido para salvarlos del pecado. Pero no lo ha salvado desde allá tan lejos, sino que se ha hecho cercano. El Emmanuel, Dios con nosotros, o el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy entonces el mensaje del Evangelio consiste que si Dios verdaderamente, y San Juan lo va a comprobar, quiso venir a salvar Él personalmente al ser humano, el ser humano debe aceptar la salvación que Él nos trae, en primer lugar, reconociendo que Él es Dios, porque si no es Dios, no nos puede salvar. Solo Dios nos puede salvar del diablo, del enemigo. Entonces, para poder ser salvos, tengo que reconocer que ese ser, el Emmanuel, es Dios con nosotros. O que esa palabra o ese verbo que se encarnó es Dios con nosotros. Para poder entonces yo creerme salvado y para poder ese Dios traerme la salvación. Pero el Evangelio de hoy presenta que un grupo no lo aceptó, no creyó en su nombre, en su persona. ¿Quién es Él? ¿No creyeron que era Dios? ¿No creyeron que era la luz? No creyeron que era la vida. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Prefirieron las tinieblas antes que la luz, prefirieron la muerte antes que la vida. Pero a aquellos que lo recibieron, les concedió el poder llegar a ser hijos de Dios, que en castellano significa llegar a tener como herencia el cielo. Eso es lo que significa el llegar a ser hijos de Dios. Pero la iglesia dice, bueno, si eso es verdad, y no puede ser mentira porque está en la palabra de Dios, ahorita se lo voy a mostrar, entonces vamos a analizar cómo fue que vino ese Dios a nosotros a través de un instrumento que se llamó la Virgen María. Y es aquí entonces cuando la iglesia dice, bueno, si ese niño que nació es Dios, por lógica y razonable, 2 más 2 son 4, la mamá de ese niño pasa a ser la madre de Dios. Y no quiere decir que la mamá de ese niño hizo a Dios, porque ninguna madre hace al hijo. Lo que quiere decir la iglesia es que la Virgen María llevó a un niño en el vientre, no lo hizo, lo llevó en el vientre, porque ninguna madre hace el hijo, y que ese niño que nació de la Virgen María es Dios con nosotros. Y ahora, ese mensaje de salvación que nos trae ese niño llega a nosotros a través de los hombres elegidos y enviados por Dios a preparar el camino y anunciar la salvación al pueblo. Veamos, comencemos mirando quién es el niño. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que ese niño es la palabra, tiene la Biblia Reina Valera, ¿eh? Es la palabra o es el verbo, pero el verbo se hace carne, es la palabra. ¿Y qué significa la palabra? ¿Ustedes son capaces de ver la palabra? Yo estoy hablando, ¿ustedes ven la palabra? ¿No la ven? Entonces dice que Jesús es la palabra, alguien que existe, pero que no se ve. Pero que llegó el momento en que la palabra o el verbo toma carne y sí se ve,
La palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ahí sí lo podemos ver. Y la Virgen María dio a luz a ese niño. Queridos hermanos, hoy yo les voy a proponer lo que propone el Evangelio. Que usted y yo hagamos un ejercicio de creer que Jesús es Dios. De creer que el niño que dio a luz la Virgen María es Dios. Y por tanto la Virgen María es Dios. Es la madre de Dios. No como dicen los protestantes, que la Virgen María es Dios. No, es la madre de Dios. Ahora, eso vino hace tantos años, pero en el proyecto de Dios, para que el Evangelio llegara a nosotros, Él escogió hombres de carne y hueso y los envió para que creyéramos por medio de Él. Miremos entonces, cuando dice que se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tomemos aquel verbo, aquella palabra invisible, pero real, tomó carne y habitó entre nosotros. ¿Qué está diciendo en castellano? Que el Dios invisible, que existe pero que no se ve, que los profetas habían anunciado que vendría a salvarnos, efectivamente se encarnó, vino a nosotros para salvarnos. El verbo se hizo carne y habitó. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Pero ahora, ese verbo que se encarnó y habitó entre nosotros, vean ustedes que San Juan dice que efectivamente ese verbo es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el principio, cuando comenzaron a existir todas las cosas, ya existía el verbo. Está hablando de Dios. En el principio era el verbo. No había más nada. Solo Dios era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Entonces aquí se da cuenta que está hablando de dos personas. Uno estaba con el otro. Era el verbo ser o estar. Era con Dios o estaba con Dios. Y ahora sí, claro y raspado, lo que San Juan quiere mostrar, que Jesús es Dios. Y el verbo era Dios. Listo. Ya aquí está lo primero que tenemos que creer. En esta noche, usted y yo tenemos que creer que el verbo invisible se hizo carne, vino con nosotros y es Dios. A pesar de ser invisible, hizo el gran milagro de hacerse hombre para salvar a los hombres. Y el verbo es Dios. ¿Listo? Ahora nos queda el trabajo. ¿Lo creo o no lo creo? El pueblo judío no lo quiso creer. Algunos no lo creyeron, otros sí lo creyeron. Hoy ustedes y yo tenemos que hacer una pregunta. ¿Creo que Jesús es Dios? ¿O me pasa lo mismo de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es Superman, pero que no es Dios? Un superhombre. O lo de los protestantes que dicen, bueno, Jesús, pues sí, es Dios, pero a partir después de que nació, porque antes de que nació no, porque la Virgen María no parió a Dios. No, pero aquí dice que era Dios desde el principio. Antes incluso de encarnarse en la Virgen María, era Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ustedes verán que todos los evangelistas van a luchar por mostrar que Jesús es Dios. Por eso usted verá que San Mateo lo dice de una manera. Mateo capítulo 1, versículo 23, va a mostrar que efectivamente Jesús es Dios y va a mostrar lo que enseña la Iglesia Católica, que la Virgen María es madre de Dios. Escuche. He aquí una virgen. La Virgen María concebirá. Va a dar a luz. Va a dar a luz. Ahora vamos a ver a quién va a dar a luz. Y dará a luz un hijo. A ver, un hijo.
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La Biblia confirma lo que enseña la Iglesia Católica, que la Virgen María dio a luz un hijo, y ese hijo, quede claro, es Dios con nosotros. Y si la Virgen María, según dice la Biblia, no lo he inventado yo, y está en la Biblia Reina Valera, parió a un niño que es Dios, entonces la Virgen María es madre de Dios. Ahí es cuando los protestantes se agarran la vestidura y dicen, pero no puede ser madre de Dios porque a Dios no lo hizo nadie. Ignorante, ninguna madre hace al hijo. Mi mamá es madre mía porque me parió, no porque me hizo. Ni sabía si yo era hombre o mujer. Si tenía los ojos verdes, negros, blancos, qué sé yo. Solamente porque me parió mi madre, pero ella no me hizo. Ni sabía que estaba preñada de mí. Después que le creció la barriga fue que dio cuenta. Pero la ignorancia de los protestantes es tan grande, tan crónica, que dice, María no puede ser madre de Dios porque a Dios no lo hizo nadie. ¿Y quién le metió en la cabeza esa mentira que una madre hace al hijo? Tanta ignorancia. La ignorancia es atrevida. Ninguna madre hace al hijo. Hay fundamentos entonces de decir que María dio a luz un hijo y que ese niño es Dios. Y claro, ahí lo dice Mateo 1:23. Dio a luz un hijo y ese es el Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, entonces el protestante dice, pero es que ustedes no entienden que María dio a luz a la carne de Jesús. Entonces separa a Jesús de dos maneras, la carne y el espíritu. Entonces María, según los protestantes, es madre de la carne de Jesús, pero no del espíritu de Jesús. Y la carne de Jesús no tiene nada que ver con la divinidad. Entonces María parió solamente la carne de Jesús, la parte humana, pero la parte espiritual, la parte divina, María no lo parió. San Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 9 sale al paso y dice, error, error, error. En la carne de Jesús, en la que parió la Virgen María, ahí está toda la plenitud de Dios, de la divinidad. Y está en la Biblia Reina Valera, por si algún protestante la quiere escuchar. Escuche. Porque en él habita corporalmente, corporal, cuerpo, que parió la Virgen María. Corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Jaque mate. La Virgen María parió el cuerpo de Jesús, parió a Jesús corporalmente, donde reside toda la plenitud de la deidad. Así se le dice a los mentirosos de los protestantes, jaque mate. Y es ahí cuando el católico dice, caramba, estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. Ahí es donde el católico le dice, la Madre Iglesia Católica no me ha engañado. Los protestantes están engañados totalmente y desconocen las Escrituras. Que un protestante me diga a mí que eso es mentira. A cualquier persona que no ha leído la Biblia le dice, no, eso es mentira. Dígamelo a mí. Engáñenme a mí. Digan lo que quieran. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, que lo han hecho. Pero no me pueden refutar. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Por eso la iglesia hoy nos invita a celebrar la solemnidad, la gran fiesta de la Madre de Dios. Claro, si la Virgen María parió un niño y ese niño es el Emmanuel, Dios con nosotros, entonces la Virgen María es Madre de Dios. Entonces la Virgen María cooperó, ayudó en el plan salvífico de Dios. Dios quiso que por medio de ella viniera a nosotros el Emmanuel. Entonces la Virgen María pasa a ser un ser importante para los cristianos, para los creyentes, cosa que nunca quieren aceptar los protestantes. Y entonces
prefieren negar la divinidad de Jesús. Porque si María no es la madre de Dios, entonces Jesús no es Dios. Pero si la Virgen María es madre de Dios, usted y yo confirmamos lo que dice la Escritura, que Jesús es Dios. Ahora, San Juan lo dice de varias maneras, porque San Juan le está hablando para que el mundo crea que Jesús es Dios. Y usted y yo. Seguimos con San Juan. San Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Eso es una manera para afirmarnos a nosotros que Jesús es Dios. Y eso es lo que hemos celebrado, el nacimiento del niño Dios. Por eso estamos de fiesta. Este era en el principio. Este era en el principio. ¿Está afirmando? Que es Dios. Era en el principio. Todo lo que viene a decir es para afirmar de otra manera que Jesús es Dios. Este era en el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. A ver. ¿Es Dios o no es Dios? Otra vez. Todas las cosas por Él fueron hechas. El sol, ¿quién lo hizo? Dios. Y aquí dice que el sol fue hecho por Él. La tierra, ¿quién la hizo? Dios. Y aquí dice, todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios. Los mares, ¿quién lo hizo? Dios. El aire, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Vuelvo a repetir? Todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, el ser humano, los animales. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, el niño que nació de la Virgen María es Dios. Jesús es Dios. La Biblia está mostrando que usted y yo debemos creer que las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel se cumplen en Jesucristo. Que Él es el Dios con nosotros. Que tenemos la salvación a nuestro alcance, a nuestras manos. Que Él se ha acercado a nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado y de la muerte. Por eso se llama Jesús, Salvador de los pecados. Que no hay pecado en el mundo que haya cometido un ser humano, por muy grande, por muy negro, por muy cochino que sea, que Dios no lo pueda perdonar. Porque para eso vino, se encarnó. Para eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso se llama Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. Entonces es ahí cuando el pueblo de Israel, en vez de poner resistencia, debe explotar en una alegría como lo hacemos los cristianos, diciendo, ha nacido el Salvador. Una gran noticia. ¿Se acuerdan lo de los pastorcitos? Hoy les traigo una gran noticia. En la ciudad de Belén, en la ciudad de David, en Belén, nos ha nacido un Salvador, Cristo Jesús, el Señor, que es Dios. Entonces, comprendemos qué es lo que estamos celebrando estos días, algo pagano o algo cristiano. Algo cristiano. Ahí cuando no entendemos por qué tantas cajas de cerveza allá y por qué tanta parranda de fiesta mundana, haciéndonos creer que es algo mundano y pagano. No son fiestas paganas, no son fiestas mundanas, son fiestas cristianas, divinas. Y por eso ninguno de ustedes, cristiano, creyente, debe embriagarse. Cada uno debe estar en familia, compartiendo como cristiano. Eso sí, ¿cuál alegría? La alegría del Salvador. Pero ahí está Satanás ensuciando el proyecto de Dios y la celebración que tenemos los cristianos. A todo volumen y a cancha abierta, para que todo el mundo se embriague y haya cerveza para todo el mundo y todo el mundo se embriague en esta noche. ¿Por qué? Porque el diablo le lleva la contraria a Dios. Pero esa no es la celebración. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él es Dios. ¿Cómo más dice que Él es Dios? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, absolutamente nada. Revelación, mensaje. Jesús es Dios. Ejercicio. No te puedes morir sin convencerte a ti mismo
de que Jesús es Dios. Y si no te convence que Jesús es Dios, no lo adoras. Ahora comprende por qué cree que Jesús está en la hostia, porque eso lo puede hacer solamente Dios. Ahora comprenden por qué Jesús puede convertir el pan en su cuerpo y en su sangre, porque Él es Dios. ¿Por qué no puede salvar perdonándonos los pecados a través del sacerdote? Porque Él es Dios. Y le digo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Cómo lo puede hacer? Porque Él es Dios. ¿Y por qué nosotros debemos estar en la iglesia que fundó Cristo? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Él es Dios. ¿Y cómo sabemos que nadie le puede destruir esa iglesia? Porque le dijo, ¿cómo es? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A ti te doy la llave del reino de los cielos? Ah, no. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Por eso nosotros estamos seguros que la iglesia católica pasará por momentos difíciles, pero nadie, ni los malos papas, ni los malos obispos, ni los malos curas, ni los malos laicos, la podrán vencer. Porque Jesús, que es Dios, dijo que no, nadie la podrá vencer. Listo. ¿Y por qué yo estoy en esa iglesia? Porque estoy en la iglesia de Dios. Pero el diablo entonces manda a los protestantes a fundar otra iglesia que no es la iglesia de Dios. Eso es el problema de ellos. Pero todo gira en torno a que usted crea que Jesús es Dios o no. Si Jesús es Dios, listo. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó, yo lo creo. Y es ahí entonces cuando el cristiano tiene una fe verdadera, firme, sólida. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol? En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Y ahí un protestante entonces puede decir, el único que es dueño de la vida es el Padre. El Hijo no, porque el Padre es Dios, pero el Hijo no, dicen los testigos de Jehová. No, en Él estaba la vida. Y por si acaso, San Juan 5:21 dice que Jesús tan Dios es que es capaz de llamar a la vida incluso muerto. Puede darle vida al que Él quiere. Y de paso, a Él nadie le dio vida. Él es la vida. ¿Se acuerda que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Juan 14:6. Escuchen. Porque como el Padre levanta a los muertos. Le está diciendo a los judíos que creían en Dios Padre, pero no creían en Dios Hijo. Ese era el problema de los judíos. Los judíos creían que el Padre era Dios, pero no creían que el Hijo era Dios. Entonces Jesús le dice, así como el Padre, está hablando de Jesucristo, así como el Padre da vida a los muertos, ¿otra vez? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y les da vida, eso significa que Él es Dios. Ahora vean si Jesucristo el Hijo es Dios. Así también el Hijo. El Hijo que se hizo carne y habitó entre nosotros. A los que quiere da vida. Así también el Hijo da vida al que Él quiera. El Padre Dios sí da vida al que Él quiera. El Hijo de Dios sí da vida al que Él quiera. Ahora, versículo 26. El Padre es Dios porque a Él no lo creó nadie. Él existe desde siempre y para siempre. Pero no solamente el Padre es Dios, el Hijo existe desde siempre y vive para siempre. El Hijo es Dios como el Padre. Escuchemos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Al Padre no lo hizo nadie. Ahora vamos a ver quién hizo al Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. Nadie le dio vida. Él existe desde siempre y para siempre. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Jesucristo es Dios. Y la Virgen María dio a luz a Jesucristo. Al que da vida, al que tiene vida en sí mismo, al que es ayer, hoy y siempre el mismo. Escúchenlo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es el mismo ayer, hoy y siempre, es Dios. Entonces, vean ustedes cómo las Escrituras van mostrando que Jesucristo efectivamente es Dios. Y no como dicen los protestantes, cuando esté grande, cuando es niño no. Porque según San Mateo capítulo 2, versículo 11, Jesucristo es Dios niño. Ojo, y la Virgen María es su madre. Es la madre de Dios, está con él, lo adoran los magos, niño. Y ahí estaba su madre. Escuchen. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Atención, atención. La madre del niño. Vieron al niño con su madre. Ahí está la madre. ¿De quién? De un niño que es Dios, pongan cuidado. Con su madre María, y postrándose lo adoraron. Entonces, la Virgen María es madre de un niño que es Dios, al punto que los magos vienen y lo adoran. ¿Cómo se atreve un protestante a decir que María la Virgen no es madre de Dios? Si ahí dice que estaba la madre de Jesús, niño, y lo adoraron los magos. Es Dios. Es más, todavía el mismo San Lucas capítulo 1 versículo 43 dice con exactitud que la Virgen María es madre del Señor, o sea, Dios. Y les voy a comprobar que el Señor es Dios efectivamente con la misma palabra de Dios. Escuchen. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor. ¿Y qué significa Señor? Dios. Dios. Sí, pero cuando dice la madre del Señor no está diciendo que es Dios, porque Dios es el Padre, el Hijo no es Dios, ya va. Al Padre se le llama Señor y se le llama Dios, y al Hijo se le llama Señor y se le llama Dios. Le voy a mostrar donde al Padre se le llama Señor. Mateo 22, 44. Al Padre se le llama Señor y al Hijo se le llama Señor. Al Padre, ya le mostré que el Hijo, igual que el Padre, tiene vida en sí mismo y da la vida que quiere. Es Dios. Ahora le voy a mostrar que el Padre es llamado Señor y el Hijo es llamado Señor. Mateo capítulo 22, versículo 44, dice, guiado por el Espíritu Santo, si quiere lea el 43, para ver. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llamaba Señor, diciendo, dijo el Señor, el Padre, dijo el Padre, el Señor, que es Dios, a mi Señor, al Hijo, que es Dios, que es Señor, dijo el Señor a mi Señor. Al Padre se le llama Señor, al Hijo se le llama Señor. Por eso dice la Virgen María, esta Santa Isabel, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mí, Señor? Y para que sepan que el Señor es Dios, entonces Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, dará a luz un hijo, será hijo del Altísimo, y el Señor Dios. Señor significa Dios. Ponga cuidado. y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Doña Lupa, Señor significa Dios. Y el Señor Dios, Señor Dios, el Señor Dios. Al Padre le llaman Señor Dios y el Señor Dios, pero al Hijo también lo llaman Señor Dios. Juan 20, 28. Señor mío y Dios mío. Al Padre, dice la Biblia, se le llama Señor, al Hijo se le llama Señor. Al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios. Al Padre se le llama Señor Dios y al Hijo se le llama Señor Dios. Mire cómo se le llama al Hijo Señor Dios. entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo mismo, al Padre se le llama Señor. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Señor mío y Dios mío.
Dijo el Señor a mi Señor. El Padre es Señor, el Hijo es Señor. Entonces la Biblia está mostrando que Jesús es Dios como su Padre. De lógica, el hijo del tigre, ¿qué es? ¿Perro o pescado? Pues tigre. ¿Y el hijo de Dios? Pues Dios. No puede ser otra cosa. Usted no me puede decir, el hijo del perro es un pescado, o el hijo del perro es un gato. El hijo del tigre es tigre, el hijo de Dios es Dios. Ahora, ¿pero Jesús es Dios o es hombre? Ah, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Las dos naturalezas, porque Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que el papá es Dios y la mamá no es Dios, es humana. Entonces, por parte del papá es Dios y por parte de la mamá es humano, es hombre. Entonces Jesús tiene las dos naturalezas y es lo que los protestantes no pueden aceptar. Como Dios, viene del Padre. Como hombre, nació de la Virgen María. Pero la persona total es Dios y hombre verdadero al mismo tiempo. Escuchemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Listo, el hijo del tigre es tigre. Dios envió a su Hijo, el Hijo de Dios es Dios. Pero usted lo está inventando. No, ahorita se lo muestro. El Hijo de Dios es Dios. Nacido de mujer. Ahí está el detalle, entonces es Dios y es hombre. Pero la Biblia dice que al llamarlo Hijo de Dios, ¿está diciendo que es Dios? Sí. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 5, versículo 18. Dice que efectivamente cuando se le llama Hijo de Dios, se está afirmando que es Dios, porque el hijo del tigre que es tigre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ay, ¿qué pasa cuando dice que Dios es su Padre? Haciéndose igual a Dios. Claro, si dice que Dios es su Padre, Él es Dios. ¿Es hijo de Dios? Pues es Dios. Juan 30, 33. Cuando lo van a matar también, Juan dice, ¿por qué lo van a matar? Juan 10, 33. Sí, me había asustado. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese es el problema. No quisieron creer en Él. Y por eso dice la Biblia, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ah, ¿por qué no lo recibieron? Porque no quisieron creer que Él era Dios. El Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, a los que recibieron, a los que lo recibieron, a ver, escuchen, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora, a los que lo recibieron, ¿quiénes lo reciben? Vamos a ver quiénes lo reciben. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes lo recibieron? Doña Lupa. Mas a todos los que lo recibieron, ¿quiénes son? A los que creen en su nombre. Aleluya. ¿Quiénes reciben a Jesús, el Hijo de Dios? Aquellos que creen en su nombre. Para el pueblo de Israel, nombre no es lo que usted y yo entendemos. Nombre no son las letras con las cuales a usted lo identifican. Nombre es la persona y la personalidad. O sea, aquellos a los que lo recibieron, es decir, a los que creyeron en su nombre, traducido para el pueblo de Israel significa a los que creyeron que Jesús es Dios.
Eso significa creer en su nombre, creer en la personalidad, en la persona divina de Jesús. En los que creyeron en la persona divina de Jesús, que en Él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos los que creen que Jesús es Dios, por creer que Él es Dios, Jesús los va a redimir, los va a salvar y los va a hacer hijos de Dios. Y significa en castellano, hijo adoptivo de Dios, que no es otra cosa, herederos de las promesas del Padre. Todo hijo pasa a ser heredero. Entonces están diciendo que a los que creyeron que Jesús es Dios, de ahí la importancia que usted no se puede morir sin creer que Jesús es Dios. Y de ahí la importancia que usted crea que la Virgen María es madre de Dios, que Jesús es Dios. Porque a los que creyeron que Jesús es Dios y por tanto la Virgen María es madre de Dios, le dio la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios, que en castellano significa de tener como herencia el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por eso somos creyentes, por eso somos cristianos, por eso estamos aquí. Por eso celebramos la Navidad, porque celebramos el nacimiento del niño Dios que viene a salvarnos. Pero vean ustedes, seguimos viendo cómo esa salvación llega a nosotros, porque ya sabemos, Jesús es Dios. Ahora, nació de la Virgen María, se hizo carne en el vientre de la Virgen María. Pero ahora, ¿y cuál es el plan de Dios para que esa salvación llegue a nosotros? Versículo 6 del capítulo 1 de San Juan. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios. Ya. Dios tiene un plan de salvación. Pero Dios no quiere salvar a los hombres sin la ayuda de los otros hombres. Porque ciertamente Jesús es el Salvador, es el Dios con nosotros, el Emmanuel, pero vino hace 2000 y tantos años y nosotros no estábamos. Pero Él quiere que esa salvación que Él nos trae sea a través de hombres. Entonces vino un hombre, ya no está refiriéndose a Jesús, ya está refiriéndose a hombres que Dios envía en el mundo. ¿Otra vez? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Aquí está. ¿Cuál es el trabajo de ese hombre? Dar testimonio al mundo de que Cristo es la luz, de que Cristo es la vida, de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es un plan de Dios que el testimonio de Jesús, que el plan salvífico de Dios, que el Evangelio de Cristo llegue al mundo a través de los hombres. Hubo un hombre llamado, enviado por Dios. Cuidado, tumba la cámara. El niño va a tumbar la cámara. Un hombre enviado por Dios que vino a dar testimonio de la luz. Testimonio. Ahí está la claridad. No es lo que usted quiera creer. No. En el plan de Dios, Dios quiere que usted crea no lo que a usted le dé la gana, sino lo que Él mandó a los hombres enviados por Él a testimoniar, a predicar, a enseñar. Otra vez. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál es el trabajo de esos hombres representados en San Juan Bautista? Que todos creyesen por él. Ya. La fe de los que no han conocido a Cristo viene a través de la predicación
de los enviados por Dios para que den testimonio de lo que ha sucedido, de lo que Cristo ha enseñado, para que aquellos que no creen comiencen a creer. Entonces estamos claros que Dios quiere la salvación del mundo. Él viene a salvar al mundo, pero ha dejado hombres que den testimonio para que los demás crean. ¿Y cuál es el problema? Nos encontramos con un gran problema. Que esos hombres que Dios dejó, lo dejó en ese tiempo y lo dejó precisamente dentro de la iglesia. Porque por eso dice San Marcos capítulo 3, versículo 13. Llamó a los que él quiso, hombres llamados por Dios. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Escuchen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces envió a 12, congregó a 12, estableció 12. Eso significa iglesia, congregación. De ahí entonces a la iglesia que funda, pone a Pedro como jefe. Tú eres Pedro, Mateo 18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Pero él elige a 12 hombres para enviarlos a predicar. Y ahí es donde usted y yo nos encontramos, que antes de la Biblia fue la iglesia. Y que Jesucristo para salvar al mundo no es, como dicen los protestantes, solo la Biblia. La única autoridad para creer nosotros es la Biblia. Entonces yo sé que estoy en la verdad porque tengo la Biblia. Aquí nos dice que Dios, para que el testimonio llegara a todos, Jesús vino y escribió Biblia y le dio Biblia a la gente para que repartiera. No, Jesucristo escogió 12 y los envió, los enseñó y los envió a predicar. Y esos 12 después hacen la Biblia. Y si no saben qué es la Biblia, Biblia significa colección de libros, bibliotecas. Y tuvo que haber una cabeza pensante, una autoridad que haga la biblioteca, que escoja los libros que van en esa biblioteca. Cuando hay tantas bibliotecas en el mundo, cuando hay tantos libros en el mundo, ¿por qué las otras bibliotecas no y los otros libros no? ¿Por qué esta biblioteca pequeña es palabra de Dios? El protestante dice, solo hay que creer lo que dice la Biblia porque ella es la única autoridad. Pero según la Sagrada Escritura, no, la autoridad que Cristo dejó fue hombres que los eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y miren cómo la mentira de los protestantes se va para el suelo facilito. La única autoridad de fe es la Biblia. Por tanto, lo que no esté en la Biblia, yo no lo puedo creer, porque la única autoridad digna de fe, de crédito, es la Biblia. Pues vamos a ver si los protestantes son coherentes con lo que dice. Si la única autoridad para creer es la Biblia y no hay más, entonces pregunto, deme cualquier protestante el capítulo y el versículo donde diga, esta es la colección de libros que se tiene que tener como inspirado y que forman la Biblia. Estos 66, según ellos, son los libros inspirados por Dios y esta es la Biblia. Que me dé capítulo y versículo, porque entonces, para que ellos aseguren que la Biblia tiene 66 libros y que son inspirados por Dios y que son palabras de Dios, demuéstremelo con capítulo y versículo donde la autoridad de la Biblia me diga que esos libros son la Biblia. Eso no existe. Y si eso no existe, ¿cómo los protestantes saben que son 66 libros para ellos? Para nosotros son 73. Para ellos 66 libros y que esos libros son inspirados por Dios y que esa biblioteca es palabra de Dios.
Eso no lo dice la autoridad de un libro. Eso lo dice la autoridad de la iglesia, de la cual Cristo instituyó 12 y les dijo, van a ir a predicar, y ellos predicaron y después pusieron por escrito y coleccionaron esos libros. Si el protestante te dice, muéstreme en la Biblia, porque si no está en la Biblia no le creo, porque la única autoridad, y no hay más, en la que yo tengo que creer es en la Biblia, y si no está en la Biblia no le creo, pues entonces no crean que la Biblia es palabra de Dios, porque eso no está en la Biblia. No es la autoridad de la Biblia que me dice cuántos libros tiene la Biblia y cuáles son los libros de la Biblia. Es la autoridad de la iglesia que Cristo fundó, que dice, estos son libros inspirados por Dios, esto es palabra de Dios, esta es la Biblia. Nosotros los católicos creemos que es la autoridad, porque para eso dejó a los apóstoles. Y al punto que llegó a decirles a Lucas 10:16 a los apóstoles, que la autoridad que dejaba en ellos era tan grande, que al recibir al que Cristo enviaba, sus apóstoles, lo estaban recibiendo a él. Y que si lo rechazaban, estaban rechazándolo a él. Escúchenlo. El que a vosotros oye. No se refiere a la Biblia. No se refiere al que lea la Biblia. No, testimoniar. Hubo un hombre llamado por Dios, enviado por Dios, que vino a dar testimonio para que la gente crea. El que a vosotros oye. A mí me oye. Oh, Cristo le da autoridad a hombres que él llamó. Ahora el protestante dice, esa autoridad se acabó y la autoridad ahora la tiene en la Biblia. No, la autoridad no la tiene en la Biblia. La autoridad la sigue teniendo la iglesia. El que a ustedes oye, oye. O sea, que la iglesia sigue predicando y que yo tengo que creerle a la iglesia. ¿Quién a ustedes oye? Repítalo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, ya aquí Cristo lo dijo. Yo voy a enviarlos. Pero hay quienes lo aceptarán y quienes lo rechazarán. Y por eso la primera lectura de hoy, primera de Juan capítulo 2, versículo 18, viene a decir que hay gente que se convierte en anticristo. ¿Y quiénes son los anticristos? Los protestantes, dice el Papa. Reto a cualquier protestante en el mundo donde me muestre que es el Papa. Lo reto, dame capítulo y versículo, tonto. Yo le muestro que los anticristos no es uno, sino son muchos, y son los protestantes que se han salido de la iglesia de Cristo. Que no está en la Biblia. Biblia Reina Valera. Escúchenlo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Ya han escuchado los protestantes. El anticristo es el Papa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Es uno o son muchos? Así ahora han surgido muchos anticristos. Ya perdieron, dijeron que era el Papa. Uno. Y aquí dice que no es uno. Muchos anticristos. Ahora vean ustedes que se le devuelve a los protestantes que es una cortina de humo que levantan diciendo el Papa es el anticristo, para que la gente se quede viendo la cortina de humo y no vean que los anticristos son ellos. Muchos anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Atención, verán ustedes que los anticristos son aquellos que después de que Cristo dejó a la iglesia y dejó sus apóstoles, sus testigos que van a testimoniar, se salen de la iglesia para fundar otra iglesia, para enseñar otras cosas que no están en la Biblia. Véanlo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Los anticristos no vienen desde Cristo. Desde Cristo vienen los cristianos. Pero llega un momento en que piensan distinto y se salen. Llega un momento en que se ponen bravos con la iglesia, con la jerarquía de la iglesia, y se salen. Y dice la Biblia
Si se sale de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si se sale de la iglesia, que es la que Cristo dejó, que Dios mismo fundó, se convierte en anticristo. ¿Por qué en anticristo? Porque Cristo tiene una iglesia. Y si funda otra iglesia, usted va a pelear con Cristo. Es anticristo. Está haciéndole la guerra a Cristo. Está peleando contra Cristo. Y esa gente salieron de entre nosotros. Bueno, no vaya muy lejos. ¿Usted tiene algún familiar que es evangélico? Pregunto, ¿antes qué era? Antes que era su tía, su mamá, su hermano, ¿qué era? Católico. Usted puede decir, pues yo conozco uno que nació en el evangelio. Pregunto, ¿está bien? Y la mamá de ese señor, de esa señora, ¿qué era antes de meterse a evangélica? ¿Católica o no? Y por eso San Juan dice claro, el anticristo no es el Papa. El anticristo es aquel que se sale de la iglesia de Cristo. Era de los nuestros y se salió. Repítalo de nuevo, el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Los protestantes salieron de nosotros. Nadie le puede tapar el sol con un dedo. Pero no eran de nosotros. Pero cuando estaban en la iglesia católica no iban a misa. No eran de nosotros. No vivían los sacramentos. No estaban convencidos, no creían que Cristo estaba en la hostia, no se confesaban. Porque si hubiesen sido de nosotros, porque si hubiese sido de la iglesia de Cristo, de los verdaderos cristianos, habrían permanecido con nosotros. Jamás en su vida se le hubiese ocurrido tan mala idea de salirse de la iglesia de Cristo, convirtiéndose ipso facto automáticamente en un anticristo. Por eso cuando ustedes me dicen, mi tía se salió de la iglesia católica y se metió a cristiana, yo digo, este no es más ignorante porque no es más grande. No se metió a cristiana, era cristiana y se metió a protestante anticristo. Ustedes quítense de la idea que su tía, que su madre, que su hermano se metió a cristiano. Era católico y se metió a cristiano. Se metió a anticristo. Se metió a protestante. Era de los nuestros. Y ustedes y yo todos tenemos testimonios de algún familiar que era católico y se salió siendo de los nuestros y se metió a protestante y ahora es un anticristo. Y tonto aquel que diga, ay, ese se metió a cristiano. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Ese es ignorante crónico. Pero en ese mundo vivimos. Y por eso el evangelio de hoy sale al paso y dice, cuidado, cuidado. Ya Dios dejó su salvación, nos lo trajo por medio de Jesucristo y la dejó en manos de hombres que van a testimoniar. Y Cristo dijo, el que usted escucha, a mí me escucha, el que usted rechaza, a mí me rechaza. Y el que se salga de ahí pasa a ser un anticristo. Y ustedes y yo no tenemos por qué escuchar a esa persona, porque al salirse de allí, según dice Gálatas 1:8, al salirse de allí, cambia el evangelio. Y nos va a traer otro evangelio distinto al que Cristo dejó en esos hombres que buscó y envió a testimoniar. Entonces dice San Pablo a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, atención, atención, hay peligro que venga gente a anunciar otro evangelio distinto al que se ha anunciado desde el principio, 2000 años. ¿Pero vendrá? Sí, vendrá. ¿Hay advertencia? Sí.
Y dice Pablo, tenemos que creerle, dice, aunque sea un ángel del cielo. ¿Otra vez? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente Como lo hacen los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, que traen otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, del que se ha anunciado a lo largo de los siglos del cristianismo. Atención, sea anatema. sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito, anticristo, protestante, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema, sea maldito. ¿Por qué los católicos no tienen presente esto? Y viene una persona y le predica el evangelio de otra manera y dice, ese sí sabe. Ay, yo estaba engañado. Ay, ese sí predica bonito. Tonto. Es un anticristo que viene engañándote. Disfrazado, dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Disfrazado de apóstoles de Cristo, pero son falsos apóstoles que cargan un disfraz para engañar a la gente, para que la gente no se salve. Escúchenlo. Porque estos son falsos apóstoles. Los protestantes Son falsos apóstoles. Siga. Obreros fraudulentos. Fraude, engañosos, mentirosos, Que se disfrazan que se disfrazan. No vienen de Cristo. No son la iglesia de Cristo. Comenzaron hace 100 años, 200 años, lo más viejo 500 años. No son de Cristo, pero se disfrazan. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Yo soy cristiano evangélico, tengo la verdad. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cuánto le creen? ¿Otra vez? que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan al punto que la gente se convence que son apóstoles de Cristo. Pero es un disfraz. Anticristos, lobos vestidos de ovejas, con razón engaña a los ignorantes. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esos son enviados del diablo, trabajadores del diablo. ¿Lo estoy diciendo yo? No, véanlo. Así que no es extraño si también sus ministros Son ministros del diablo. Uy, padre, lo que usted está diciendo, no lo dije yo, está escrito en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo, ya vamos como en el 15. Son ministros del diablo. Vaya, fórmenle problema a Pablo. Vaya, díganle a Pablo que Pablo es un falto de caridad, falto de tolerancia, que Pablo no tiene amor, que eso es diabólico. Vaya, díganle a Pablo. Yo lo único que estoy haciendo es, como este micrófono, amplificando la voz de Dios a través de la palabra del Señor, a través de la Sagrada Escritura. Yo doy un simple micrófono que hago que ustedes escuchen la voz de Dios. Y ojo, para que ningún protestante me diga que son palabras mías de yo, ni siquiera yo lo estoy leyendo, lo está leyendo él de la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. Para que ustedes vean cómo Jesucristo nos trae la salvación, y eso es lo que estamos celebrando. Pero cómo el diablo nos quiere robar la salvación, mandando sus ministros disfrazados de apóstoles de Cristo, disfrazados de cristianos, de evangélicos, para engañar y llenar al pueblo de tantas mentiras para que la gente no sepa ni en qué creer. ¿Y cuántos católicos ya están engañados? Ya no van a misa. Otros van a misa pero no comulgan. Otros tienen tiempo que no se confiesan. Otros dicen eso es lo mismo. Dios no es religión, Dios es relación. Dios no trajo ninguna iglesia salva. Eso es lo mismo, pues tonto, si eso es lo mismo, porque se vengan los protestantes para acá. ¿Por qué no vienen los protestantes para acá? Porque no es lo mismo. Pero de aquí para allá sí es lo mismo. El diablo es padre de toda mentira. Ya basta de la mentira del diablo. Ya basta de la mentira de los protestantes. Y esto no lo propuse yo.
Eso lo propuso la iglesia. Y es palabra de Dios. Yo solamente agarré la lectura del día y las puse para que ustedes las gusten y las saboreen, y se las estoy explicando. Voy a terminar, queridos hermanos. Y voy a terminar advirtiéndoles lo que dice San Romanos capítulo 16, versículos 16 y 17. De Romanos, que tengan mucho cuidado, que estén alerta. Mas os ruego, hermanos, Les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. la doctrina que recibieron desde la catequesis, hemos recibido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Tenga cuidado con esa gente que nos está poniendo tropiezos, son los anticristos. Y que os apartéis de ellos. ¿Qué debemos hacer con los protestantes? Que os apartéis de ellos. No puedo explicarlo mejor. Que se aparten de ellos si usted no está preparado. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sirven al diablo. Y se lo digo de frente, ministros del diablo, mentirosos, engañadores. Sino a sus propios vientres. Vienen buscando ordeñarlos, sacarle la platica, el diezmo. Y con suaves palabras. Eso sí, hablan bonito. Eso sí, llegan al corazón y le llegan a usted suaves palabras cuando a usted se le murió un familiar. Cuando usted tiene un problema, llega con suaves palabras. Y lisonjas. Suaves palabras y lisonjas que se van metiendo así sin que usted se dé cuenta. Engañan. ¿Ah? Engañan. ¿Qué? Engañan. El diablo es padre de toda mentira y sus ministros, los protestantes, engañan los corazones de los ingenuos. No engañan a los que saben. Si un protestante se da cuenta que en su casa usted sabe de Dios, no le llegan más nunca. Llegan a los ingenuos. ¿Y quiénes son los ingenuos? Lo que dice eso es lo mismo. Eso se llama ingenuidad. Lo que dice, a fin y a cabo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. A fin y a cabo ellos son cristianos, ellos son evangélicos, ellos son buenos, ellos no traen maldad. Eso se llama ingenuidad. Como un niño ingenuo que agarra a un tigre, se pone a jugar con él, el tigre se lo come. Como un niño ingenuo que agarra una serpiente y se pone a jugar con él, la culebra lo muerde. Ingenuidad. Pero ya basta de eso. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuosos para el mal. Ustedes sean sabios para el bien. Deben conocer su fe firmemente. Y ustedes tienen que tener cuidado para no dejarse engañar, para no caminar por el mal. Hoy en este fin de año, examinemos cómo está nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Realmente en nuestro Dios? ¿Lo creo? ¿Y estoy convencido que Él es Dios? Pues si Él es Dios, está en todas partes al mismo tiempo, especialmente en un pedazo de pan y en un poco de vino. Eso lo hace solamente Dios, más nadie se puede quedar ahí. Si no fuera Dios, yo no creería que Él está ahí. Pero como es Dios, lo creo, está ahí en todas partes. Pero de manera especial, Él está ahí porque Él dijo, esto es mi cuerpo, si Él es Dios, lo creo, listo. Creo que Él es Dios, entonces estoy en la una y única iglesia que Él fundó, en Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No ando buscando otra iglesia. Creo que Él es Dios, entonces creo que le dio poder a los apóstoles para perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados, le dio poder y cumple su palabra. Si no creo que es Dios, pues entonces hay sí problema. Papá Dios,
Te doy gracias porque a través de tu palabra refuerza nuestra fe y nos ayuda a ver con claridad que la iglesia que tú dejaste nunca nos ha engañado, que es columna y base de la verdad. Pero también nos muestra cuántos anticristos hay por la calle queriéndonos destruir la fe, apartándonos de ti con otro evangelio, después de haberse salido de entre nosotros. Señor, que seamos capaces de ver con claridad cómo el diablo utiliza sus ministros para apartarnos de ti y estemos alerta para no dejarnos engañar, como tú mismo lo prometiste y lo dijiste. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de lobo, pero por dentro son vestidos de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Ayúdanos, Señor, a creerte, a estar alerta, a no dejarnos engañar. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios y Señor Jesucristo.